Profe, ¿el TP Sí. hay que mandárselo a algún lado? ¿Tiene alguna fecha de entrega? Bueno, no le he puesto fecha de entrega, pero sin duda el circuito magnético, que es tan cortito, eh, tal vez de acá a una semana debería estar entregado, una cosa así. Lo que no hice fue todavía crear aquí en el campus virtual, aula virtual o como se llame, un sistema de entrega. Ya le voy a fabricar una tarea para que ustedes me carguen ahí sus materiales, ¿sí? PDFs en el caso de resoluciones y en el caso de que sean como eran los de los ladder, tenemos el PDF del informe y los códigos fuentes de cada ejercicio hecho. Puede que hayan acumulado ustedes ejercicios en un solo gran ladder. Tal vez los primeros se pueden acumular, los siguientes no, los siguientes es bastante probable que sean un archivo por cada resolución. Y en el caso del WinLadder, creo que genera hasta 3 archivos. 2 archivos suele ser cómodo, los 3 archivos más completos, porque cuando uno simula en el WinLadder, genera estos archivos que incluyen los datos que ustedes hayan usado como nombres, y no solamente los números de I y Q, sino me sale el circuito solo en I y Q. No es fácil de deducir con I y Q para circuitos complejos cuál es el rol de cada uno, los I, Q, los M. Así que uno suele poner comentarios y esas etiquetas salen en los otros 2 archivos. Así que en el caso de usar WinLadder, es preferible usarse un zip, un RAR, meter todos los archivos en conjunto de cada resolución. Son 3 archivos por cada eh, resolución. Profe, le hago dos consultas. Sí. Entonces, del TP de ladder todavía no dio fecha de entrega. No le he puesto fecha de entrega. Bueno. No, porque yo estaba teniendo problemas con los últimos que eran más complicados, los de timer, y no sabía si había que entregarlo ya. Bueno, no, mira, el asunto sería así. El de timer es para entrenarse personalmente, ¿sí? No los tomo en los parciales. El que sí me interesa es que ustedes tengan buena ejercitación, es algo de máquinas complejas, algo como los ascensores, como la grúa y máquinas más complejas, ¿sí? Un dolor de cabeza el ascensor, profe. ¿Perdón? Un dolor de cabeza el ascensor. Me parece La bueno grúa, que... la grúa la saqué, pero el ascensor... No puedo creer, mira, la grúa suele ser más difícil que el ascensor, pero bueno, es probable que la hayas encarado de alguna manera, sin duda que, bueno, no te ayudó con el ascensor, en todo caso. Yo la grúa me guié por la tiempo, flecha ¿no? directamente. Hice todos los 2 ciclos y Sí. después, al principio tenía un error porque, claro, los finales de carrera se llamaban igual para cada ciclo. Entonces, lo que hice después, me viví con un compañero que me explicó, fue por ciclo, puse como una bandera, que le podríamos decir, Excelente. donde te dice qué ciclo estás trabajando. Entonces, Muy bueno. eso va cambiando y por ahora funciona. Me falta terminar. Lo que le quería preguntar, marcamos, si bien hacemos todos los movimientos, pero ponemos las salidas de los motores, pues tendremos 2 motores, hay uno para bajar y subir el electroimán y otro para corrernos en el eje I. ¿Puede ser? La grúa tiene 5 salidas, es decir, un par por cada motor más Claro. el electroimán. Bien. Así que está bien, una salida para un lado, otra salida para el otro, para cada motor. Así que nomás son 4. Perfecto. Y queda bien distinguido eso, bueno, después se pueden ver cómo los circuitos que hayas construido, bueno, comandan cada uno de esos movimientos según le corresponde. ¿Sí? Profe, en el archivo que le entreguemos le ponemos captura de los circuitos y explicamos qué hicimos, cómo lo quiere. Un PDF mínimo de informe que sea gráfico, es decir, te dicen, a ver, el ejercicio, no me acuerdo el número, pero pongámosle el 16. ¡Pac! Una buena captura, puede ser 2 o 3 pantallas en algunos casos cuando es largo, cosa de que visualmente yo pueda ver el circuito, y sin duda me convienen los archivos fuentes en archivos extras, ¿no? Profe. Y no se olviden de decirme qué software usaron, así yo puedo probarlo o reproducir, ¿sí? Los archivos fuente. Yo estoy usando el WinLadder el 8. ¿Usamos el 5 para mandárselo? Porque no sé si le va a tomar de la versión nueva. Bueno, supongo que en principio supongo que puede que no me los tome, pero vos no dejes de decirme qué versión usaste, y envíame los de tu versión 8. Yo voy a ver si no estaría mal creo que la vez pasada lo pasaron por ahí por el enlace, pero que me digas de dónde lo conseguiste o me indiques, así yo también me hago una copia. Me lo pongo a andar en alguna máquina. Después se lo puedo pasar al mail o algo, si lo puede dejar en el chat, porque era un instalador que te hacía instalar la versión vieja, y después te hacía instalar el Automation Tool, que lo que hacía era como que vos, como ya tenías instalado el WinLadder viejo,
no te pedía una key de autentificación, que era Bueno, es que no pasaba interesante. si ponías el nuevo directamente. Es básicamente lo mismo que hacíamos con las versiones que tenía yo. No me acuerdo si, no estoy seguro si se las he compartido, eso no me acuerdo. Capaz lo puede poner arriba del que ya tiene, porque creo que usted tiene el 5. Sí, Creo que sí. se puede instalar encima. De hecho, casualmente, lo que hacíamos era instalar el 4. El 4 no tiene simulación. Lo desinstalábamos, pero quedaba en el registro. Y hacíamos una upgrade al 5. Esa es la forma de instalar el 5 que yo tengo. Y bueno, como digo, no recuerdo si eso quedó compartido. Yo creo que lo tengo en acceso de Drive del año pasado. En ese momento lo había compartido, pero no estoy seguro de que se los haya compartido actualmente. Había por ahí uno de software y Creo estaba que el una WinLadder. consulta. Estaba haciendo el TP2 del problema ese que dejó planteado el entrehierro y me dio en la columna central 0.46 Weber. ¿Está bien? ¿O está... No sé, Jesús, no me acuerdo los números. Lo que más me interesaría es que le hagas el desarrollo analítico, que es más fácil de verificar. Después puedo verificar sí los números, no dejes de enviármelo en todo caso. Sí, porque vi que los flujos los planteé bien, porque lo hice por el método de mallas y bueno, me salieron los dos positivos, así que sé que por lo menos el sentido del flujo está bien, pero claro. Después el otro... Dale, Jesús. Profe, ¿y esos TP, ya tienen fecha, los de magnetismo? Bueno, el de circuito magnético lo hemos visto un poco con detalle la clase pasada, si no me equivoco. Y bueno, es tan fácil, tan corto que seguro que de la semana que viene ya podría estar listo. Así que en principio no voy a poner fechas que venzan, pero sí me interesa de que ustedes preferiblemente los hayan entregado bastante antes del parcial. Es decir, de la semana que viene en adelante podrían comenzar a entregar todo aquel que lo tengan disponible. El de ladder, el de circuitos magnéticos, el de transformadores, que vamos a ir viendo un poco hoy también. Más adelante nos falta todavía transformadores trifásicos y algunos software que nos pueden dar una mano. PLC for me. Voy a ver si me lo abro, al menos esto, y después lo ¿Profe? podamos compartir. Sí. Una consultita. ¿Más o menos para cuándo es una estimación la fecha del primer parcial? Creo que lo habíamos dicho, aunque he olvidado un poco. Seguramente es un par de semanas antes de la última clase del cuatrimestre. Bien. Sí. No me acuerdo la fecha, pero pongámosle, no sé. Será por acá, o mediados de junio o algo así. Bien. Bueno, muchas gracias, profe. Por nada. Dos preguntas, profe. Sí. Una, para ver si me quedó claro el tema del trabajo, tenemos que adjuntarle una screen de cada uno de los circuitos de los ejercicios y al lado ponerle qué hicimos, o digamos, describir lo que está en la screen. Y además hay que adjuntarle los archivos fuentes. Todo eso lo comprimimos, se lo mandamos por mail. Sí. No por mail todavía, es probable que les publique, como he dicho, en algún momento. Aquí en el Classroom lo voy a generar como una tarea en la cual ustedes pueden ir subiendo archivos, no tiene una entrega final, así que ustedes pueden subir tantos archivos como hagan falta. Bueno, creo que a veces son el límite de 20, no me acuerdo cuánto es el límite actualmente, después lo podemos revisar. Si hay límite, suben comprimido. Si importa, un documento PDF, preferiblemente, de capturas de pantalla y su solución a cada circuito, ¿sí? Los archivos fuentes, bueno, son convenientes porque por ahí, para revisar algún circuito que pueda resultarme dudoso o interesante de comprobar, lo puedo probar con los programas originales. LDMicro al menos, creo que Logo, Celio, no me acuerdo si alguien estaba trabajando con Siemens, WinLadder, bueno, alguna otra cosa que por ahí me indiquen, ¿sí? Le hago otra consulta. En LDMicro estuve viendo para empezar a diseñar el PLC para definir qué voy a usar. Y no, la verdad que no me quedó muy claro, digamos, si el micro que yo tengo del Arduino 1 me serviría, digamos, para el LDMicro. Estuve tratando de ver ahí, comparando digamos, lo que aparece en el LDMicro, pero no aparecen las versiones exactamente igual como están en el componente, digamos, en el microprocesador que viene del Arduino. Disculpe,
Contestándole a Axel, disculpe, fíjate, te voy a pasar un link, hermano, y lo voy a pasar por el grupo última, porque las versiones que aparecen en el LD Micro no es la nueva. Y en la nueva está lo del Arduino. Y lo podés portar en .ino para mandarlo. Mira, interesante eso. Vos decís en el GitHub. Sí, hay versión hasta para una SP8266. O sea, lo puedo usar hasta con Wi-Fi ya por poco el LD Micro. Bueno, entonces, sí, pasa por favor el enlace. Yo lamento no haber actualizado mucho ese tipo de datos. Son cosas que dinámicamente van encontrando ustedes mismos y sin duda es conveniente mejor ese tipo de versiones últimas. Son más prácticas, pueden bajar de manera directa. Las versiones más viejas, uno debía bajar el EX, es decir, el formato de Intel en EXA, ASCII EXAs, describiendo todo el código de máquina. Es decir, que había que utilizar un grabador alternativo, no el de Arduino, un programador. Del microcontrolador. Fíjate mejor en la versión que dice tu compañero, es probable que te facilite las cosas. Dale, ahí lo mandaba al grupo. Gracias, Martín. Sí, ahí lo mandé y por las dudas lo dejo acá en el chat por si alguien lo quiere tener más rápido a mano. Ahí están los... Yo bajé, ya te digo rápido la versión que tengo. LD Micro, ¿dónde está? Por si acaso no hayan entrado al Classroom, les recuerdo aquí en el Classroom donde están datos del Zoom, datos de correo electrónico o lo práctico que hemos venido haciendo hasta ahora. Creo que la mayor parte de las clases, tal vez me haya olvidado de subir alguna. Creo que tengo, no me acuerdo si hay unos inconvenientes con el tamaño, tengo que fijarme. Por ahí si quedan muy grandes no las puedo subir. Y creo que también me han retado de Centro de Cómputos porque dice que vamos a tener que pasarlo a algún YouTube y después poner los enlaces. Así que, bueno, ya después me organizo con eso. Bueno, vamos a ver un poquito de encarar los ejercicios de transformadores. Muy importante, muy interesante que utilicen el Fraile Mora. Sí, el Fraile Mora es un excelente libro. No solo está en castellano original, lo cual facilita las cosas a veces con ciertas explicaciones y con cierta terminología técnica. Lo que sí, por ahí algunas terminologías técnicas hay que traducirla al castellano que estemos usando nosotros. Ellos llaman asignado a lo que nosotros llamamos nominales. Lo aclara ahí, pero bueno, fíjense que las siglas que se utilizan son las de nominales, como la terminología del inglés de donde proviene la mayor parte de esta tecnología. Tendríamos para un recordatorio rápido de lo principal de aquí, bastante probable que muchas de estas cosas ya las conozcan por lo que hayan hecho de otras materias. Sería, a ver, primero que nada la potencia, ¿no? La potencia aparente de un transformador. Recuerden que un transformador se supone que está constituido por un par de bobinados sobre un núcleo de hierros laminados. ¿Sí? Aquí solo tenemos los esquemas. Fíjense que acá hay unos esquemas. Se indica la potencia aparente en voltamperes, potencias aparentes en voltamperes. Y acá en particular en esta terminología gráfica tenemos el tipo de conexión, ¿no? Estrella para este, triángulo para aquel, con una estrella puesta el centro a masa. Y bueno, la cantidad de cables que estamos llevando en estas conexiones, ¿no? Estos serían esquemas unifilares que son muy comunes de utilizar, especialmente en las instalaciones eléctricas de gran potencia, ¿no? Volviendo a lo que nos concierne, tenemos algunas fórmulas principales. La potencia aparente de un transformador se puede calcular en función de la tensión y corriente nominales. Fíjense la terminología que usa aquí el libro, estoy usando el 1 como subíndice de primario y secundario, el 2, la N para nominales, ¿sí? Nominales, asignadas le llamo muchas veces este libro, así que ya que estamos trabajando con él, no dejen de comprender asignada por nominal, ¿sí? Por más que le llame asignada, fíjense que utiliza la N de nominal, que es muy común usar en otros libros, ¿sí? De los cuales probablemente ha bebido este libro también. Bien, así que nuestra ecuación, esto se nos hace natural pensar en la potencia aparente de un transformador, es idéntica de un lado que del otro, ¿sí? Al menos en condiciones ideales o en vacío, ¿sí? Entonces, potencia aparente, tensión nominal del primario por corriente nominal del primario y convenientemente la del secundario de manera análoga. ¿Qué tal? Bueno, eso que vimos es un transformador monofásico. ¿Qué tal un transformador trifásico? Bueno, como la tensión que acá tenemos en cuenta es una tensión, sería
tensión de línea, es decir, entre fase y fase. Las tensiones estas que estamos hablando aquí son siempre tensiones de línea, ¿sí? Y sin importar el tipo de conexión, si alguna de estas dos correspondiera casualmente a un triángulo, a una estrella, siempre la ecuación nos va a dar un raíz de 3 por tensión nominal por la corriente nominal, ¿sí? En vez de ser 3 veces lo que cada uno de los bobinados, que de alguna manera o tiene la corriente, que es de fase, o tiene la tensión, que es de fase, dependiendo de la conexión estrella-triángulo, ¿sí? Pero la ecuación resultante siempre va a incorporar el raíz de 3 cuando ustedes lo pasen a las tensiones y corrientes nominales, sin importar la conexión, ¿sí? Si ustedes especializan por la conexión, bueno, aparecerá el 3 en vez del raíz de 3, y alguna de las dos magnitudes, o la tensión o la corriente, será de fase, mientras que la otra va a continuar siendo de línea. ¿De acuerdo? Bueno, para ese tipo de cosas, después repasen un poco más el trifásico. Aquí tenemos un esquema relativamente sencillo de un transformador monofásico real, ¿sí? Real decimos porque considera que tiene un núcleo que puede tener pérdidas, ¿sí? Los núcleos realmente tienen pérdidas, fíjense que calientan por corrientes de Foucault o de histéresis propio del material con el que está construido. Se trata de minimizar, por eso están laminados, por eso están combinados, aleados con algunos materiales para que no sean buenos conductores eléctricos, cosa de que la tensión que se induce sobre el material metálico que está sufriendo esas inducciones genere unas corrientes relativamente pequeñas, ¿sí? Tanto en extensión como en magnitud. A fin de cuentas, aquí tenemos entonces, estamos alimentando con una fuente alterna que en valor instantáneo tiene en este momento, fíjense que se utilizan las minúsculas para valor instantáneo, está alimentado con la tensión B1, ¿sí? Siendo ideal, estarían siendo iguales B1 con E1, ¿sí? Siendo ideal la conexión, serían B1 igual a E1, donde E1 es en realidad la tensión que recibe expresamente la bobina del primario, ¿sí? Fíjense la convención de signos, generalmente no vamos a dibujar tan bonitamente los cables dándole vuelta a los a los núcleos, para saber cuál es el sentido de la corriente o flujo que generan, ¿sí? El sentido de la corriente acá se ve, a mano derecha, uno envuelve la bobina por la forma en que está bobinada y nos apunta hacia arriba, con lo cual sabemos que el flujo positivo, al menos en este instante, debería ser el que está dibujado ahí, ¿sí? Sin embargo, recuerden ustedes que la convención para el secundario siempre indica que el punto, la marca del punto, indica la corriente saliente, ¿sí? La corriente saliente también positiva. Así que la corriente I1 es positiva, la corriente I2 es positiva, el flujo es positivo, etc. ¿Sí? En particular, tenemos que decir de todo este esquema que acá ustedes están viendo, fíjense que tenemos una tensión generada E2 y una tensión de caída o de consumo directamente sobre la carga, en el caso en que se cierre, fíjense que acá no está cerrado todavía, esa tensión B2 será, bueno, el valor que corresponda según la carga, ¿sí? La corriente I2 va a aparecer solo si cerramos la llave, así que el transformador en vacío tendrá la tensión E2, el transformador en carga, bueno, va a aparecer la corriente y vamos a tener algunos efectos extra, ¿sí? Bueno, en el momento en que esté en vacío, vamos a tener, le llamamos corriente I0, ¿sí? Es decir, a la corriente I1, por más de que sea la corriente del primario, vamos a decir, si el transformador está en vacío, hay una corriente I1 circulando, a la cual le llamamos I0, ¿sí? Esta terminología es un poco incongruente a veces por los números. El I0 viene de que es en vacío, y el I1 viene por el número de que esto es el primario. Así que vamos a decir que el I1 es igual al I0, solo en vacío, es decir, cuando no tenga la carga conectada. ¿De acuerdo? El I1 es I0, e I0 es la corriente que circula en función del consumo de la pérdida de potencia en el núcleo de hierro, ¿sí? Como en el núcleo de hierro sí que existen corrientes inducidas que van a estar circulando en los dominios magnéticos, tenemos un equivalente de consumo. Así que ese equivalente de consumo se traduce en una corriente I0, la corriente de vacío. Es una corriente que podemos contemplar como pérdidas en el hierro, ¿sí? Esencialmente pérdidas en el hierro. ¿De acuerdo? Entonces esto es parte de la parte básica, recordatorio de cómo trabaja un transformador y algunos detalles de cómo un transformador real va a tener que trabajar. Bueno, si recordamos la ley de Faraday-Lenz, bueno, la de Lenz nos diría que hay un signo negativo, bueno, eso depende un poco de cómo contemplemos las mediciones. En fin, acá, yendo por Faraday, tendríamos que la tensión inducida sobre una bobina va a ser equivalente a la cantidad de espiras de la bobina considerada por la derivada temporal del flujo, ¿sí?
Entonces, a partir de esto, bueno, el autor en algún momento hace un pequeño desarrollo, estipula que el flujo lo va a tomar como senos o cosenos, dependiendo si lo toma en seno, lo toma sin desfasaje, y el coseno lo desfasa en 90 grados, ¿sí? Bueno, a partir de esto, hace la ecuación de la derivación, ¿sí? Entonces obtiene una B1 y una B2, si lo quieren, una B1 y una B2 equivalente a la E1, E2, que es N1 por omega por flujo M. Recuerden que flujo M aquí es el flujo pico o flujo máximo de la senoidal, ¿sí? El pico de la senoidal, flujo M, es un valor constante en principio, ¿sí? Y la onda que lo modula, el coseno de omega t, para la E1 y para la E2. Los dos quedan básicamente, la fórmula es casi la misma. Lo que pueden ustedes ver que cambia es el factor N1, N2, ¿no? Cuando ustedes contemplan este omega y lo descomponen en frecuencia, ustedes dirán algo como 2πf. Cuando incorporan el 2πf y además midamos no la tensión instantánea, sino la tensión eficaz. Ahí está escrita como tensión eficaz, fíjense que está el raíz de 2, recuerden que el raíz de 2 es el factor que ocurre para las tensiones eficaces por la integración equivalente de una corriente continua que haría el mismo trabajo, ¿sí? Así que 2pi sobre raíz de 2 nos aparece esa constante que aparece mucho por ahí, el 4,44, ¿sí? El 2pi, del 2πf, que es el omega, 2pi sobre raíz de 2 nos aparece el 4,44, y esta es una fórmula muy común que empleamos siempre para calcular a partir de los datos conocibles, por ejemplo, el flujo máximo, la cantidad de espiras y la frecuencia, son análogas las ecuaciones, ya podemos calcular nuestra tensión eficaz. Recuerden que esta es la fórmula de tensión eficaz, no es la instantánea, no es la máxima, ¿sí? No puede ser la media, porque sería cero en una alterna, en fin. Es el promedio geométrico, que no es otra cosa que una integración, ¿sí? Acá la tenemos, la tensión eficaz, entonces el 4,44, 2pi sobre raíz de 2. Hacemos una definición de la relación de transformación, ¿sí? Aquí la llama M, en otros libros puede que la llamen N, en fin, traten de no mezclar notaciones de libros para no confundirse, ¿sí? Aquí en este libro se llama M, pueden usar esta notación, es suficiente por ahora. Es básicamente la E1 sobre la E2. Bueno, por las ecuaciones que ya hemos pasado recién, pueden ustedes ver que la relación se conserva en N's, en espiras, y se conserva en tensiones, ¿sí? Tensiones de alimentación o tensiones salientes, en el caso del secundario. La potencia de pérdidas de la que estábamos hablando recién, podemos contemplarla, tenemos que inventar algunas magnitudes con otro nombre. Recuerden que apareció la tal I0, ¿sí? La tal I0. Entonces decimos, la potencia de pérdida de nuestro transformador es la P0 o P del hierro. Aquí tenemos Fe recordándonos al hierro. La tensión 1, es decir, la tensión del primario de alimentación por la corriente, por el coseno de phi. Recuerden que la potencia P, recuerden ustedes las letras, utiliza P para las potencias activas, ¿sí? La S para las potencias aparentes y la Q para las potencias reactivas, ¿sí? Así que, como estamos hablando de la potencia de pérdidas, es una potencia activa que se la puede considerar como algún tipo de resistencia equivalente de los materiales del núcleo, ¿sí? Como si le circulara una corriente real, eléctrica, y los materiales del hierro tienen cierta resistividad. Esa resistividad es la que nos provoca este consumo activo, ¿sí? De potencia. Aquí tenemos entonces su cálculo, hay un tal Φ0, ¿sí? Podemos suponer, se hace evidente después de suponer que tenemos una corriente propia que nos provoca la pérdida activa, que hay una corriente resistiva, una corriente de elementos resistivos llamada corriente en el hierro, o la corriente sub Fe, y la corriente que corresponde a, el equivalente inductivo, que es la I sub mu, es una corriente de magnetización. ¿Por dónde circula esta corriente de magnetización? Bueno, realmente tiene que estar circulando a la vez que la IFE por la bobina. Entonces, en la bobina nosotros vamos a encontrar el efecto magnetizante de la bobina, la que genera el campo, es esta corriente I mu, no es una corriente de pérdida, ¿sí? La I mu en sí misma no es una corriente de pérdida, es la que genera el campo, a la que le podemos atribuir la generación del campo. Mientras que la IFE, en cambio, sí que es una corriente de pérdida, porque es la que aparece por el efecto resistivo del núcleo del transformador, ¿sí? Fíjense que, por ser resistiva esta corriente, la podemos asociar que está en completa fase con B1 y con B2.
En cambio, la corriente de magnetización está en fase directamente con el flujo magnético. ¿Sí? Está directamente en fase con el flujo magnético. La I0 es una composición de ambas, así que cuando averiguemos I0, también tenemos que averiguar el Φ0 y averiguar sus componentes. Y al averiguar sus componentes ya podemos calcular un circuito equivalente magnético, que bueno, ya lo vamos a presentar relativamente rápido para poder calcularlo. En cuanto a la corriente 2, va a aparecer, como dijimos, solamente cuando la carga se conecte. Acá en particular estamos suponiendo que una tensión E2 que salga del transformador, se la conectamos a la carga que es la ZL, una Z generalizada. No nos interesa si la carga es exclusivamente resistiva, nos interesa una carga general, así que hemos puesto una ZL con un cierto Φ2. El Φ2 será la fase que provoca, la fase que tiene, perdón, esta impedancia por los componentes que tenga, resistivos y inductivos capacitivos, nos va a provocar algún Φ2. Bueno, cuando hacemos las cuentas decimos que nuestro valor de I2 entonces es 2 en magnitud sobre la ZL en magnitud con la fase cambiada de signo, es decir, en retraso de Φ2. ¿Sí? Entonces tenemos una corriente retrasada respecto, en principio con este tipo de signos uno podría suponer que la Z es inductiva, que es un caso genérico de la mayor parte de los consumos eléctricos en nuestras redes, ¿no? No suelen ser capacitivos. Así que por eso el caso acá generalizado está dando a entender que esto podría tratarse de un elemento inductivo. Por eso tenemos un retraso de la corriente respecto de la tensión en la carga. En cuanto a, si volvemos un poquito al circuito equivalente, al circuito mejor dicho, no el circuito equivalente todavía, fíjense que acá en el circuito hablamos de una I2 llevada al primario, reflejada al primario, ¿sí? Si tenemos que reflejar la I2 al primario, ¿sí? Fíjense que la I2 ocurre de este lado, ¿no? Del secundario. Acá tiene que ocurrir una corriente equivalente, al menos en la porción lineal de función del transformador. Vamos a tener una corriente equivalente del otro lado y ahora podemos decir que tenemos la corriente de pérdida más la corriente de consumo por la carga. ¿Sí? Es una suma, es un elemento lineal. En principio, la aproximación que estamos haciendo. Así que esta corriente I2' la vamos a encontrar en función de la I2. Eso es lo que se plantea aquí. Aquí, ¿no? Decimos, la fuerza magnetomotriz de un lado tiene que ser equivalente a la fuerza magnetomotriz del otro, así que decimos N1 por I2' tiene que ser equivalente a la N2 por la I2 simple. ¿Sí? Las fuerzas magnetomotriz deben ser equivalentes de uno y otro lado, porque son las que una fue la generadora y la otra es la consumidora. ¿Sí? Así que tienen que ser equivalentes. Bien, aquí tenemos entonces esta la operamos un poco, fíjense que de aquí la operamos un poco, hacemos la relación N1-N2, que no es otra cosa que la M que ya habíamos dicho que utilizamos como relación transformador, y podemos decir que la I'2 es siempre I2 sobre M. ¿Sí? Es esperable porque estamos hablando de que la M es el factor multiplicativo para la tensión, es un factor de división para la corriente, ¿no? La tensión 1 es siempre M por la B2. Bueno, en las corrientes tiene que ser la inversa. Aquí tenemos, bueno, esa relación puesta de manifiesto. Acá tenemos la I1 resultante, que va a ser la corriente de vacío más la corriente de la carga llevada al primario. Recuerden que esto es una reflexión, esa reflexión está dada por M. Así que ahí tenemos nuestra ecuación. Este es de los valores instantáneos. Como estamos generalmente trabajando con valores fasoriales, consideramos que los valores fasoriales están referidos al valor eficaz o al valor máximo. Generalmente trabajamos con valores eficaces, así que aquí tendríamos fasores, a fin de cuentas vectores, ¿sí? Fasores que tendrían como expresión la misma expresión de recién. I1 es equivalente de la I0 más la I2 en M. Una corriente de excitación o de vacío, la I0, recuerden que la I0 estaba formada por la IMU y la IFE. La IFE es de pérdidas completas. La IMU es de magnetización, es la que lleva energía de un lado al otro, la que genera el campo, la que genera el flujo magnético. La I2, en cambio, bueno, es una corriente de la carga, es una componente dada propiamente por la carga. Bueno, tenemos la situación de vacío, es esta es nuestra fuerza magnetomotriz de vacío, es N1 por I0, recuerden que no había una I2 equivalente del lado primario a la I2 de consumo, por no haber consumo. El único consumo que está presente es la corriente de vacío, ¿no? Las pérdidas que provoca el hierro más la corriente de magnetización. En un momento que hay carga tenemos esta equivalencia, es decir, N1
por I1 menos N2 por I2, es la fuerza magnetomotriz resultante, y tienen que ser iguales. De esta equivalencia, bueno, se hacen ahí unos pasajes de términos, se vuelve a deducir lo que dijimos recién. Es otra forma de deducir a qué es igual la corriente 1. ¿Sí? De todos modos, aquí hay una aproximación que es muy típica de estos ámbitos, así como hacemos aproximaciones en ámbito electrónico, cuando algo es muy pequeño respecto de otro. Bueno, aquí también es muy común que se haga, nada más que en potencias mucho mayores. La corriente del primario es generalmente equivalente a la corriente del secundario dividida en M, ¿sí? Generalmente porque es muchísimo mayor que la I0. Esto es, obviamente, en ciertos regímenes de alimentación. Estamos hablando de gran potencia, ¿no? Transformadores puestos a trabajar en gran potencia. Así que para esos transformadores puestos en gran potencia, las pérdidas existen, pero son relativamente pequeñas, y la corriente de magnetización, las corrientes de pérdida, etcétera, el I0, es muchísimo más pequeño, ahí habla de unas 20 veces más pequeño que la I2. Entonces es una aproximación suficiente en algunos casos cuando estemos con buenas potencias, ¿sí? Recuerden que esto es muy propio del ámbito de potencia eléctrica, ¿no? Bueno, esos serían algunos recordatorios mínimos para esa parte. Nos hacen falta después saber funcionamiento de un transformador. Carga. Bueno, acá hay un poco de la terminología para los transformadores. Se utiliza, después va a aparecer de nuevo en algún momento, el conector donde entra la corriente positiva es A. La corriente sale por el A'. La A mayúscula se utiliza para el lado de más tensión y la A minúscula para el lado de menos tensión, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos que este es de más tensión y este es de menos tensión, ¿sí? No siempre es el mismo orden, a veces el primario tiene menos tensión, así que uno podría intercambiar mayúsculas por minúsculas correspondiendo a las tensiones, ¿sí? Aquí lo que se pone de manifiesto en esta gráfica es el flujo principal y unos flujos de pérdida. Hay unos flujos que se cierran, pueden ver ustedes, hay unas líneas de flujo que no cierran por el núcleo. Eso ocurre en todo tipo de bobinas que no estén englobadas por el propio núcleo. Eso es muy difícil de construir, así que en todos ellos siempre va a haber líneas que se cierran en el aire, ¿no? O en el vacío, o en lo que corresponda. Es decir, no por el núcleo. Estas son pérdidas, fugas, así que a partir de esto vamos a elaborar un modelo de un transformador ideal, un transformador idealizado con unos inductores equivalentes a esas fugas, ¿sí? Estamos elaborando esto, es preferible que ustedes después lo lean con detenimiento, para recordar el principio del cual se parte para encontrar nuestro circuito equivalente del transformador, ¿sí? Vamos a terminar con un circuito idealizado, es decir, un transformador ideal, y alguna serie de elementos que se corresponden con los elementos propios de los aspectos eléctricos que nos va a manifestar un circuito equivalente. Por ejemplo, la R1 corresponde con la resistividad propia del cobre de la bobina 1, la R2 correspondientemente las del secundario. Esta L1, LD1 y LD2 son los inductores equivalentes de las líneas que no cierran por el núcleo. Acá tenemos otro inductor, fíjense que estos inductores sí se corresponden con los del transformador, pero serían solo aquellos los que provocan el flujo de trabajo, ¿no? El flujo que sí va a provocar trabajo de transferencia de energía de un lado al otro, ¿sí? Entonces, en este circuito equivalente ya comienzan a aparecer estos otros elementos, una R y una X equivalente a esta L, una R1, X1, R2, X2, ¿sí? Acá se explica con mucho más nivel de detalle, incluso la generación de algunas ecuaciones, ¿sí? El ejemplo 3.2, esto era por la carga, ¿no? Vamos al circuito equivalente a un transformador, ¿sí? Fíjense que este era el punto de partida, es lo que recién estaba mostrando. Decimos que esos flujos y la resistividad propia del bobinado la extraemos de este bobinado, lo transformamos en un bobinado ideal. El del centro es un bobinado ideal que hace una transferencia pura de energía sin pérdidas. De todos modos, ya vamos a transformar esto en un circuito equivalente donde se puedan ver las pérdidas en el hierro. Todavía no están aquí manifestadas como un circuito eléctrico. Es una pérdida que ya vamos a atribuir. Por lo pronto decíamos, tenemos una resistencia equivalente de la resistividad propia del cobre o del metal con el que esté hecho el bobinado del primario, el bobinado del secundario. Fíjense que aquí lo han reflejado todo al primario, fíjense, por usamos prima. Esto está reflejado al primario. Entonces este valor B2' es aproximadamente B1, ¿sí? Porque son equivalentes por
la relación de transformación. La R'2, bueno, es la R2 reflejada al primario. La X'2 es la X2 reflejada al primario. ¿Sí? La reflexión al primario siempre se hace por M, por la relación de transformación. Pueden ver aquí ustedes que la E2' es la E1, por haber sido reflejada al primario. Lo que estamos tratando de hacer es unir estos dos lados para encontrar un circuito equivalente simple, eléctrico, fácil de calcular y fácil de deducir mediante mediciones de un transformador real. ¿Sí? Bueno, hay unos pasos más que se hacen aquí para obtener finalmente, bueno, esto, podemos unir los dos lados ya que se encuentran los dos a la misma tensión. Fíjense que teníamos el E1 y el E2 eran equivalentes, por lo tanto podemos combinarlos y nos da este nuevo circuito. Este nuevo circuito todavía podemos traducir aquí porque dice que la potencia de hierro existe, no es cero, o sea que no es realmente un ideal. Entonces, de esto deducimos que teníamos, ya lo hemos dicho antes, teníamos una corriente atribuible a pasar por un elemento activo, perdón, un elemento pasivo resistivo, una resistencia, y un elemento que generaba el campo magnético propiamente dicho, que es el IMU. Así que lo que tenemos aquí es un paralelo de una resistencia con un inductor. Así que este es el circuito equivalente con el que vamos a trabajar y que es deducible a partir de las mediciones simples. Acá hay, bueno, toda una teoría para desarrollar este punto. De todos modos es un circuito de aproximación, no es un circuito bueno, de altísima precisión. Es suficiente para estos propósitos de alta potencia, ¿sí? Fíjense, entonces tenemos ya nuestro circuito equivalente, tenemos todo el secundario, todos sus elementos que están reflejados al primario, por eso tenemos los prima, indicándonos esa reflexión. Aquí está explícita la reflexión M² para cualquier impedancia, ¿sí? Acá tenemos, bueno, un elemento inductivo y un elemento resistivo, ¿sí? ¿Qué expresan estos elementos inductivos? Les repito que representan las fugas del campo del flujo cuando no cierra por el núcleo, ¿sí? Entonces, eso no es la L, la inductividad de cada bobina, no es la inductividad de cada bobina. Es posible deducirla a partir de la inductividad de cada bobina, deducir estos componentes. Pero bueno, este no es el modelo en el cual se hace eso, ¿sí? En este modelo estamos haciendo una cosa inversa, ya va a aparecer lo que llamamos ensayos del transformador, del cual vamos a deducir estos elementos principales. Y ese es el práctico 2, en el cual se les pide que ustedes, a partir de una serie de mediciones, deduzcan este circuito equivalente o su aproximación. Ya esto es una aproximación suficiente. Hay todavía una aproximación adicional que nos va a permitir encontrar lo esencial de este circuito. Entonces, atribuimos rápidamente. R1 y R2' son las resistencias de los bobinados, ¿sí? Recuerden que está reflejada la del secundario. La RFE es la resistencia equivalente de las pérdidas del hierro, ¿sí? Atribuibles a corrientes de Foucault, a las pérdidas de calentamiento de histéresis. Son pérdidas activas, así que podemos contemplarla como una resistencia equivalente de todo ello, ¿sí? La RFE. La XMU es una inductancia que nos representa en este circuito la que genera el flujo que efectivamente lleva la energía de un lado al otro, ¿sí? Y la X1 y la X2, reflejadas convenientemente, representan las fugas del flujo magnético que no cierren por el núcleo magnético que hemos puesto a propósito en la máquina, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, solo quería consultar, ¿a qué se refiere con que no cierran con el núcleo? Bueno, una bobina, cuando vos armás una bobina, ¿por dónde circulan las líneas de flujo? ¿Qué forma tiene? En espirales. No, las líneas de flujo magnético, digo. ¿Qué forma tiene las líneas de flujo magnético en una bobina? Claro, son las líneas que cierran por el aire, eso que son las que obviamente son las de pérdida. Claro, el núcleo es un mejor conductor magnético y obviamente concentra una buena cantidad de líneas, pero no todas. Lo mismo, hay líneas que cierran por fuera del núcleo, ¿sí? Alrededor de la bobina, ¿sí? Fíjate que acá estaban dibujadas de alguna manera, parece por acá. Parece que estaba un poquito atrás. Fíjate, esta línea nos da la vuelta por el núcleo, cierra por el aire. Y acá de este lado también cierra por el aire. ¿De acuerdo? Claro. Sí, ahora sí, profe. Gracias. Tiene una forma de manzana, vieron que las manzanas se hunden en el centro. Bueno, la forma de la manzana. La forma de la manzana
más redondeada en realidad, es la forma que toman el campo magnético alrededor de una bobina. ¿Sí? Las líneas de flujo que no sean concentradas en el hierro van a seguir cerrando por fuera. Son ya una fracción de las totales. Es lo que se pretende con el diseño. Bueno, los diseños es otro asunto. Para que las líneas se concentren la mayor parte en el núcleo, no puede haber líneas que... No puede cerrar todas las líneas, ¿no? Sino el núcleo debería rodear completamente, como hace la forma de la manzana, digamos, de núcleo alrededor de la bobina. Bueno, no son formas muy comunes. Tratamos de agrupar todo, no está todo agrupado en el núcleo. Lo que no cierre por el núcleo, las líneas que no cierren por el núcleo, están representadas aquí como unas inductancias de pérdidas, ¿sí? Unas inductancias de pérdidas. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. 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 Después. Es un clásico, papá. Espérame un ratito, ¿querés, papá? Ahí está el papá, sí. Yo lo veo ahí. Bueno, mira, papá. Pero. Lo veo. Cállate ahora, papá. Voy a seguir con la clase, papá. ¿Sabes? Espérame un ratito. Bueno, entonces decíamos, este es nuestro circuito equivalente. Con este circuito es el que vamos a trabajar. Hay alguna aproximación adicional que va a aparecer un poquito más adelante. Hace una aproximación suficiente. A ver, aquí está, ¿sí? Esta es la que finalmente nosotros vamos a lograr deducir a partir de los ensayos del transformador. A partir de los ensayos del transformador. Entonces, solo para resumir un poco, a ver qué tenemos aquí. Bueno, esta es una definición de la resistencia y cortocircuito y reactancia del cortocircuito. Le llama a eso reactancia y resistencia del cortocircuito a unir aquí. Al principio, suponemos que alimentamos desde el primario, perdón, a ver, en este, alimentamos desde el primario y en el secundario hacemos un cortocircuito. ¿Cuál es el valor de resistencia resultante y de reactancia resultante? Bueno, es el valor este de aquí. ¿Sí? Básicamente, recuerden que son también aproximaciones, es el valor de R1 más R2, puenteando aquí, ¿sí? Puenteando aquí, y X1 más X2. Como esto tiene valores que son siempre mayores que 0, la corriente principalmente va a estar circulando por acá y por el corto. Eso hace de que estos sean los elementos principales de la resistencia del cortocircuito y la inductancia del cortocircuito o reactancia del cortocircuito, equivalentemente ya medida como reactancia. ¿Sí? Entonces, dicho esto, veamos, tendríamos... Bueno, aquí tenemos deducciones. Vamos a los ensayos del transformador. ¿Sí? Hay dos ensayos típicos, en realidad hay una serie de ensayos, deben ser unos, no recuerdo bien, unos 3 ensayos o cosas así, que son todos los ensayos que uno generalmente somete al transformador de fabricación, ¿sí? Salvo algunos que son destructivos. La mayor parte son por muestreo o se les hace a todos los transformadores cuando se fabrican. O incluso cuando queremos saber, bueno, cuál es el estado en el que está el transformador después de haberlo usado un buen tiempo. Entonces, hay dos ensayos que nos permiten deducir el circuito equivalente. Hay dos ensayos que nos permiten deducir el circuito equivalente, ¿sí? Estos son el ensayo de vacío. El ensayo de vacío es bastante simple, si se quiere, y el ensayo de cortocircuito. Este es el ensayo de vacío. Entonces, en el ensayo de vacío, a ver si tenemos el proceso de medición. Bueno, no, este es para determinar polaridades. En todo caso, pueden revisarlo después. Cómo determinar la polaridad, es decir, dónde están los puntos de entrada y puntos de salida de entrada de corriente que vamos a tomar de referencia. Bueno, es el ensayo de polaridad, se puede hacer. Este sería el ensayo de vacío. En el ensayo de vacío, fíjense que estamos midiendo tensión de alimentación nominal, ¿sí? Lo alimentamos con tensión nominal y medimos esa tensión nominal. Bueno, al menos tiene que haber algo que nos manifieste cuál es el valor de tensión nominal, por eso está aquí medida, no solamente decimos, lo alimenté con 220, había 220, hay que medirlo. En fin, especialmente si estamos en alta tensión. Después tenemos un batímetro, ¿sí? Aquí tenemos el símbolo del batímetro, tenemos la bobina voltimétrica y la bobina amperométrica. Un batímetro, recuerden que el batímetro, tal cual está construido, o lo hacemos a propósito si acaso tuviéramos que diseñar uno, lo que vamos a hacer es medir potencia activa, ¿sí? Los batímetros miden potencia activa, perdón, salvo que sean, bueno, algún batímetro idealmente construido para hacer otro tipo de mediciones, o deduzca los componentes de los otros dos tipos de potencia, ¿no? La aparente y la reactiva. Un amperímetro, ¿sí? Un amperímetro, así que tenemos lectura de consumo, de consumo en vatios,
corriente en amperes, tensión nominal. En la salida podemos medir la tensión, una corriente se supone que está en cero por no tener carga, ¿sí? Acá le llama 2,0. El 2,0, ¿sí? Que no es un 20, el 2 es la tensión del secundario, y el 0 es la tensión de vacío, ¿sí? Tensión del secundario en vacío. No parece una bonita elección de órdenes y de símbolos, pero bueno, es el nombre que se le da en esta medición, ¿sí? Entonces, este es nuestro circuito de prueba. ¿Qué vamos a obtener en la medición? P0, ya saben ustedes que la P0 es la potencia de pérdidas atribuible al hierro. La corriente, I0, nominalmente, fíjense que es la corriente total, directamente la corriente como una resultante, y la tensión de alimentación nominal. Lo mismo conocemos la tensión secundaria en vacío, ¿sí? La tensión secundaria en vacío. A partir de eso podemos dar por hecho que la potencia cero, ¿sí? La potencia cero no es otra cosa que la tensión nominal por la corriente medida por el coseno de phi, ¿sí? Por el coseno de phi, porque estamos hablando de la potencia activa, la cual ya le hemos atribuido, ¿sí? Por esta presentación, que es un poco más larga, si ustedes lo leen con más detenimiento, le hemos atribuido las pérdidas del hierro, ¿sí? Como no hay nadie consumiendo, ustedes pueden ver que en el circuito no hay nadie consumiendo, pero sí efectivamente tenemos el propio núcleo, y el propio núcleo tiene pérdidas asociadas, por más que sea de los mejores construidos, siempre hay pérdidas asociadas. Esas pérdidas asociadas son las pérdidas del hierro, ¿no? Por el calentamiento equivalente, por las corrientes de Foucault, las corrientes, el propio cierre del lazo de histéresis del transformador es una pérdida de potencia, ¿no? ¿Sí? Pensé que alguien preguntó algo. ¿Alguien pregunta algo? ¿Alguien quiere preguntar algo, por favor? No, profe, no se escuchó nada. Bueno, no se me escuchó a mí. Bueno, entonces, Sí, aquí creo tenemos... que se escuchó, ¿no? Se entendió todo. Es más, digo, la parte de cortocircuito. Bueno. Gracias, Jesús. Decíamos, entonces tenemos aquí la potencia que acabamos de medir, la podemos atribuir al hierro y podemos todavía deducir, fíjense que hemos escrito la ecuación que tiene que verificarse, es la tensión nominal por la corriente medida por el coseno de phi 0, nos tiene que dar la potencia activa consumida, que es la que acabamos de medir. De ahí podemos deducir, es obvio que podemos deducir de aquí el phi 0, o si quieren el coseno de phi 0, el factor de potencia de este circuito, ¿sí? Lo que no conocemos por medición es casualmente el coseno de phi 0. Así que por despeje simple podemos deducirlo. Ya que tenemos ese coseno de phi como un dato, ahora podríamos decir, bueno, ya que hemos averiguado el coseno de phi 0, aquí no se ha hecho explícito, pero para ustedes ya tiene que ser evidente, el coseno de phi 0 lo deducimos a partir de la medición que acabamos de hacer. Con el coseno de phi 0 y habiendo conocido la I0, que ya la teníamos por la medición, podemos descubrir el componente IFE y el I mu. ¿Sí? El IFE es la I0 por el coseno de phi, y la I mu es I0 por el seno de phi. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los dos componentes de las corrientes que corresponden a esta prueba de vacío. Prueba de vacío. Yo solo mido la I0, pero deduzco, gracias a estas tres mediciones, deduzco el coseno de phi con ello, deduzco el phi 0, deduzco el seno de phi, en fin. Y lo que queríamos buscar, lo que queríamos encontrar, a fin de cuentas, perdón, era esto. De nuestro circuito equivalente podemos entonces finalmente deducir la RFE y la X mu, ¿sí? La resistencia equivalente de pérdidas en el hierro y la reactancia equivalente de la corriente de magnetización o del flujo, ¿sí? Que la X mu va a ser B1 sobre I mu y la RFE es B1 sobre IFE. Estos son los cálculos que vamos a hacer a continuación de hacer un ensayo de vacío, ¿sí? Ya hemos deducido entonces de nuestro circuito equivalente la RFE y la X mu, es decir, el núcleo de nuestro circuito equivalente, ¿no? El equivalente del núcleo de nuestro circuito equivalente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta es la situación del ensayo, ¿sí? El ensayo solo provee una tensión de alimentación, entrega una I0 y hemos deducido que aparecen, por ese circuito equivalente que hemos postulado, una RFE y una X mu, ¿sí? Ahí las tenemos. El diagrama vectorial sería este. O sea, profe, que para fabricar transformadores hace falta hacerle este tipo de pruebas, comprobar esto y bueno, y tendríamos para... Bueno, no exactamente, Jesús, los detalles constructivos son bastante más complejos que esto, también están tratados en el libro al principio parcialmente, porque esto no es diseño de transformadores, es bastante más complejo que esto. Esto es lo que estamos haciendo, y este es el punto importante, estamos modelando un transformador que está en servicio,
¿sí? O un transformador que pondríamos en servicio. ¿Para qué sirve esto? Para hacer enormes redes de interconexión. Supónganse que ustedes tienen que ahora analizar toda la red de, bueno, supónganse que la de una empresa, con algunos transformadores desde la alimentación hacia la empresa, y con ello deducir cuáles son los puntos en los cuales tienen que ustedes tener control, por ejemplo, las corrientes de consumo, las corrientes de ida y vuelta por el coseno de phi, ¿sí? Las corrientes que están yendo y viniendo en el circuito, casualmente porque el coseno de phi no sea el adecuado, y dimensionar el sistema o incluso hacer el control del sistema, es decir, hacer el apagado de algunos transformadores, el agregado de algunas fuentes y cosas por el estilo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos con circuitos equivalentes. Con un circuito equivalente que vamos a deducir de cada transformador, lo metemos en nuestro circuito y podemos hacer cálculos, podemos hacer simulaciones. ¿Sí? Para eso sirven estos circuitos equivalentes. Siempre son suficientemente aproximados, mientras no lo sean, bueno, es ahí donde lo vamos a refinar. Pero con esto vamos a poder trabajar con circuitos suficientemente aproximados para poder deducir lo que toda una malla de circuitos de estos elementos va a provocar en el sistema de alimentación. ¿Sí? Siempre estamos hablando de sistemas interconectados, ya sea porque recibimos la tensión de algún lado de alimentación, lo estamos conectando sobre transformadores, conectamos nuevos circuitos a transformadores, etc. Entonces, toda esa red completa la podemos modelar. Ese es el propósito de estos circuitos equivalentes. ¿Sí? Prever el comportamiento de grandes redes de estos elementos. Bueno, entonces decíamos, acá tenemos lo que hemos deducido de nuestra prueba de vacío. Podemos deducir los dos componentes que habíamos postulado para el núcleo. ¿Sí? Las pérdidas de hierro y una reactancia de magnetización equivalente. Bueno, el M, ya que lo podemos deducir por la medición, si no conociéramos los detalles del transformador, es decir, no tenemos la placa del transformador, lo estamos midiendo, ¿sí? Bueno, ya que lo hemos medido, podemos hacer, bueno, las ecuaciones que ahí están presentes, es decir, yo he medido B1N y B20, hago la relación, y esa relación se la atribuyo a E1, E2 y a N1, N2, que puede ser que no conozca, ¿sí? Que puede ser que no conozca. Vamos con el ensayo de cortocircuito. Hay dos tipos de ensayo de cortocircuito, uno de ellos es destructivo a potencias nominales, ¿sí? Es un ensayo que se hace en algunas fábricas por muestreo, se toma algún transformador, se lo somete a las tensiones y corrientes nominales y básicamente se lo quema, pero para ello se hace una medición, una serie de medidas de tiempo, de duraciones, de temperaturas, de qué tan explosiva es los aceites que se utilizaron, en fin, cuánto soportó la cuba y ese tipo de cosas. Y son ensayos bastante complejos, son destructivos en ese caso, bueno, no son el que estamos contemplando aquí, este es un ensayo de cortocircuito a tensión reducida. Es un ensayo de cortocircuito a tensión reducida, ese es el nombre completo de este ensayo, ¿sí? Entonces, en principio, la situación de prueba es esta. ¿Sí? Se puede hacer de los dos lados, aquí está planteado de un solo lado, si lo hacemos del otro lado, lo que hay que hacer es reflejar para el lado que corresponde. ¿Sí? Hay que reflejar para el lado que corresponde. Entonces, en particular, aquí tenemos un transformador sometido a una prueba de cortocircuito, aquí se tiene que poner un buen puente, ¿sí? Un buen puente para hacer el cortocircuito, generalmente unos lindos elementos de cobre, bien abulonados en los transformadores grandes. En este lado ponemos un amperímetro, un batímetro y un medidor de tensión, un voltímetro. En este caso el voltímetro, bueno, por algunas razones de no medir las caídas que provocan estos elementos, se lo ha puesto a posteriori. ¿Sí? Hay correcciones que se pueden hacer, hay pequeños errores que se cometen dependiendo de la posición en que pongamos los elementos. Bueno, entonces vamos a leer la corriente a la que llamamos de cortocircuito, en este caso de primario, que esta corriente tiene que ser la corriente nominal. Esta es una definición del ensayo. Este ensayo se debe hacer cuando esta corriente es equivalente a la nominal del transformador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para ajustar esta corriente nominal del transformador? Y sin embargo, esto tiene que ser realizado a tensión reducida. Bueno, básicamente se pone aquí un variador de tensión, de tal manera que yo voy ajustando el valor desde 0 y voy subiendo de a poco hasta que yo lea aquí en el amperímetro la corriente nominal del primario. O sea que la corriente nominal del primario tiene que ser sí un dato que conozcamos de este transformador. ¿Sí? Debe ser un dato que conozcamos del transformador. ¿Sí? O debe poder deducirse de algún dato del transformador. ¿Sí? Bien,
Si no fuera el caso, bueno, uno puede hacer de todos modos el ensayo, lo hace una vez más a tensiones reducidas, pero se hace de otra manera, es decir, se estipula algún porcentaje y después se hacen unas equivalencias de ajuste. De todos modos, este es el caso general. En el caso general, ajustamos la tensión, vamos subiendo desde 0 hasta que en algún punto ajustamos y vemos que la corriente que circula es la nominal. ¿Sí? Cuando vemos que la corriente que circula es la nominal, bueno, dejamos la tensión en ese punto. ¿Sí? Entonces, en ese punto podemos leer aquí la tensión del primario en cortocircuito. La tensión del corto primario en cortocircuito no suele ser superior al 5 o 10% en este tipo de ensayo, de la tensión nominal. ¿Sí? Llega a ser entre el 5 y el 10% de la tensión nominal. ¿Sí? Depende un poco de los aspectos constructivos del transformador, pero nunca es muy superior al 10%. ¿Sí? No es ese un valor que sea fijo, no les va a dar justo el 10%, justo el 5%, va a ser un valor intermedio, ¿sí? Que puede variar dependiendo de las características del transformador. Pero lo que sí es importante es que lo estamos haciendo en tensiones muy reducidas, ¿sí? Por decir, por debajo del 10% de la tensión nominal. Si esto se hiciera tensión nominal y corriente nominal, lo que vamos a tener, bueno, es la prueba destructiva de la que hemos mencionado hace un rato. De todos modos, aquí damos por hecho que la tensión es 0. Lo que no conocemos es la corriente, pero la estamos midiendo de este lado, así que vamos a deducir la corriente equivalente de ese lado indirectamente. Vamos a estar midiendo la potencia a la cual le estamos atribuyendo las pérdidas de cortocircuito, ¿sí? Las pérdidas de cortocircuito. Recuerden que las pérdidas de cortocircuito las estábamos atribuyendo a las resistencias de los bobinados, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos resistivos evidentes aquí? Bueno, podríamos decir la resistencia equivalente de las pérdidas del núcleo, la resistencia del bobinado 1, la resistencia del bobinado 2 por transferencia o reflexión al primario. Debemos estar midiendo los consumos equivalentes, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que hemos medido la potencia consumida, la tensión del cortocircuito y hemos ajustado la corriente, que es equivalente a la nominal, podemos comenzar a hacer nuestro gráfico equivalente. Nuestro gráfico equivalente nos dice que, así como lo hemos medido, podemos pensar que todo este circuito se reduce a una resistencia de cortocircuito y una impedancia del cortocircuito, ¿sí? Esa impedancia o reactancia del cortocircuito en particular, que aquí tenemos, serían estos dos elementos. Recuerden que eso lo habíamos mostrado al principio cuando dijimos que en nuestro transformador equivalente, en nuestro circuito equivalente transformador, habíamos ya destinado una R1, una R2 como equivalente de las resistencias de los bobinados, y unas X1 y X2 intermedias que estaban representando las fugas de campo magnético en el flujo, ¿sí? Bien, aquí tenemos entonces nuestro circuito equivalente. El gráfico equivalente de diagrama Fasoriel sería este. Sobre la corriente nominal tendríamos la tensión de la resistencia, ¿no? La tensión estaría en fase, la tensión de la resistencia estaría en fase con la corriente, mientras que la tensión de la reactancia estaría a 90 grados, ¿sí? A 90 grados, ¿sí? Y acá tendríamos su valor equivalente, ¿no? La XCC por la I1N, y la RCC por la I1N. A fin de cuentas, con esta situación estaríamos obteniendo una BCC, ¿sí? Una BCC que sería equivalente a la ZCC por la I1N. ¿La ZCC cuál es? Es la composición de RCC por la XCC, ¿sí? Esta ZCC no es otra que la composición de estas dos, si lo quieren en magnitud, ¿sí? La magnitud de la ZCC por la I1N, ¿sí? Bueno, en este punto entonces lo que podemos hacer es deducir cada una de estas componentes. Fíjense que las componentes que acabamos de deducir se trata de la R1 más la R2', y la XCC es la X1 más la X2', ¿sí? La X1 más la X2'. Con eso, ¿qué tendríamos? Bueno, después de haber hecho entonces nosotros la medición de, acá está, la medición de potencia. La medición de potencia, tenemos estos componentes, fíjense que una vez más podemos hacer, conozco PCC por medición, conozco B1CC por ajuste y medición, y conozco I1N porque ajusté a ese valor y lo estoy midiendo, ¿sí? No conozco el phi-CC. Una vez más, puedo deducir coseno de phi-CC, despejo el coseno de phi-CC. Aquí no son las fórmulas iguales a las otras por ser un circuito serie y no uno paralelo. Así que podemos deducir la BRCC y la BXCC. No son otras que la B1CC por el coseno de phi y por el seno de phi, respectivamente. Con estas, venir a la ecuación de RCC y XCC y obtener
cada una de ellas por el respectivo coseno y seno, obtener el valor de la RCC, que era lo que estábamos buscando, y la XCC también parte del circuito equivalente. El circuito que hemos deducido es más simple que el circuito equivalente propuesto, creo que era el que presentamos, no sé si está muy atrás, aquí. Este es el circuito que hemos deducido. ¿De acuerdo? Entonces estos son ensayos de vacío y ensayos de cortocircuito a tensión reducida a corriente nominal. ¿Sí? Ensayo de cortocircuito a corriente nominal o a tensión reducida, son sus nombres posibles. Hemos deducido la RFE, la XMU, no hemos logrado deducir la R1 y la R2 por aparte, y la X1 y X2 por aparte. En el ensayo deducimos dos componentes, la RCC y la XCC. En algunos transformadores se puede dar por hecho que son la mitad uno del otro. Es una aproximación en algunos casos válida, en otros casos no nos interesa. ¿Sí? Lo que nos interesa es obtener este circuito equivalente, que lo podemos meter en una malla de circuitos en los cuales vamos a poder evaluar el comportamiento de los transformadores, cada uno por su cuenta, dependiendo de los valores a los que los sometamos de alimentación y de consumo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, quedó claro. Bueno, aquí el autor hace una introducción de algunas situaciones extras. Por ejemplo, ¿qué tal si el ensayo de cortocircuito no fue realizado a corriente nominal? ¿Sí? ¿Qué tal si el ensayo de cortocircuito no fue nominado a corriente nominal? Es decir, no mediante el método que dijimos recién, o porque tal vez lo desconocemos. Bueno, utiliza otros nombres, B1 corto le pone, bueno, solo para distinguirla de la B, ¿cómo le llama la otra? B1CC, acá le llama B1 corto. Entonces no son lo mismo, guarda, no son lo mismo en esta terminología, pero plantea una cierta relación, que esta es la parte importante, es cómo convertir una medición que no ha sido hecha a corriente nominal en una como si lo hubiéramos hecho a corriente nominal. Acá están las ecuaciones, no son muy difíciles, está básicamente diciendo, la ZCC es igual por más que ustedes lo hagan en una situación que en otra. La ZCC no va a cambiar porque ustedes cambien el punto de ensayo. ¿Sí? La ZCC es intrínseca porque es parte del circuito equivalente del transformador, es físicamente equivalente a esto, ¿sí? La ZCC. Así que la ZCC en una situación de medición será B1CC sobre I1N, mientras que en la otra sería lo que sea que usted puso de tensión de corto más lo que sea que usted midió de corriente de corto. Tienen que ser equivalentes. De aquí deduce una por la otra. ¿Sí? Podemos saber que la tensión de corto a corriente nominal es equivalente a la B1 de corto con este factor. Pueden ver que ustedes lo pueden deducir de aquí a esto. Equivalentemente con las potencias podemos hacer lo mismo. La RCC no cambia, así como la ZCC no cambia. Podemos decir, ¿qué tal la RCC en función de la PCC? ¿O qué tal la RCC en función de la P de corto? Bueno, de aquí ustedes deducen por equivalencia de la RCC, porque no cambia, esta ecuación que con un factor de corrección, que pueden ver el factor de corrección es el I1N sobre el I1 de corto. ¿Sí? Si conocemos el I1N y hemos medido I1 de corto, potencia de corto y tensión de corto, podemos deducir como si hubiéramos hecho el ensayo a tensión de cortocircuito reducida a corriente nominal. Este es el de corriente nominal, este es el de corriente nominal. ¿Está bien? Son un par de factores ¿para qué? Algunos de los problemas, ¿sí? Algunos de los problemas que vamos a tener, especialmente en el Fraile Mora hay muchos, y podría haber uno en el parcial, puede ser que la situación del ensayo no esté hecha a corriente nominal. Si eso es algo que ustedes van a tener que verificar. ¿Cómo sabemos si está hecha a corriente nominal? Si ustedes tienen el dato de la potencia aparente del transformador y las tensiones de alimentación que tienen que entregar a cada lado, pueden deducir las corrientes nominales. Deducir de las corrientes nominales verifican que el ensayo de cortocircuito haya sido hecho a corriente nominal, y si no, corrigen los valores para encontrar el correcto. ¿Sí? De todos modos, el circuito equivalente no va a cambiar. La deducción de componentes, el ZCC, a fin de cuentas, es el mismo, sin importar qué tipo de ensayo hagamos. ¿De acuerdo? Una cosa más que se utiliza también en algunos problemas es referirlo de manera porcentual en función de la corriente nominal a las tensiones de cortocircuito. Las tensiones de cortocircuito que podemos deducir son la B1CC, la BRCC y la BXCC. La expresamos como un porcentaje de las tensiones nominales. ¿Sí? El cálculo se hace obvio, es proporción, pero está multiplicado por 100 para transformarlo en un valor de porcentaje entre 0 y 100. ¿Sí? Esto aparece en algunos problemas, es solo una relación respecto de la nominal.
Y hay una situación más que es la de falla de cortocircuito. Bueno, está explicado ahí en todo caso, si aparece algún problema de Fraile Mora en especial, bueno, traten de referirse a este punto, ¿sí? Es relativamente simple, muy similar a la que hicimos recién de corrección, nada más que esto es para las situaciones de fallas de cortocircuito, ¿sí? En este ejemplo, acá tenemos una aplicación muy similar a los ejercicios que yo les di en el trabajo práctico, ¿sí? En el trabajo práctico, si ustedes se fijan, tenemos, por ejemplo, el primero dice datos de un transformador monofásico, 100 kilovoltamperes, se da por hecho que esta es la potencia aparente del transformador, y se dice que sus bobinados son para 3 kilovolt y 220 voltios, ¿sí? Ahí estamos diciendo entonces los valores de cada lado, ¿sí? Los valores de cada lado. Siempre los ponemos en orden primario-secundario, siempre los ponemos en orden primario-secundario, lo que no quiere decir que el primario siempre tenga que ser de alta tensión. Por ejemplo, miren los ensayos del los datos del ensayo 2 del transformador. Este tiene 220, 380. Aquí el primario es de 220 y el secundario es de alta tensión, ¿sí? Entonces guarda con la terminología, usamos alta tensión, baja tensión, referido efectivamente al valor de la magnitud de estas cosas, pero no al orden. El orden está dado por primario, secundario. Primario, secundario. Primario es siempre el que provee la alimentación, ¿sí? Secundario es siempre el de consumo. Bien, entonces teníamos para este, por ejemplo, dice 100 kV, 3 kV en primario, 220 voltios en secundario, 50 Hz, 100 espiras en devanado secundario. Son datos que nos han dado, no están con los símbolos de subindexados que sabemos usar, utilicen los adecuados. Ensayo de vacío. Se alimentó con 3 kilovoltios, ¿sí? En alta tensión. Si vemos la alta tensión coincide con el primario, así que podríamos decir que este ensayo de vacío ha sido hecho desde el lado primario, ¿sí? Si no me equivoco, es la misma situación de la que habíamos explicado ahí en el libro, es la que está presentada en la parte del ensayo de vacío. Se alimenta por el primario a 3 kilovoltios, se mide una corriente de 0,64 amperes, una potencia activa de pérdidas atribuibles al hierro de 830 vatios desde el lado de alta tensión, ¿sí? Como está dicho de que la tensión medida es 3 kilovoltios, bien, esa es la tensión de alimentación B1N. En el ensayo de corto, en cambio, hemos medido 77 voltios, una corriente nominal, fíjense que no les dice el valor de la corriente nominal, les dice fue hecho a corriente nominal, ¿sí? Se midieron 650 vatios de consumo y fue hecho del lado de alta tensión, es decir, que sigue siendo la misma situación de ensayo explicada en el libro. Se puede hacer al revés, si está al revés, hay que comenzar a reflejar por los M's, ¿sí? Comenzar a reflejar por los M lo que corresponde. Bien, les preguntan, ¿cuál es la I1N, la I2N? El flujo máximo, el valor de las espiras del primario, ya que el secundario está dado, y el circuito equivalente al primario. El circuito equivalente, bueno, no hay otra que dibujarlo, así que si lo dibujan ustedes electrónicamente y después me entregan en un documento una bonita captura, mejor, para el circuito equivalente, ¿sí? Con sus elementos. Los elementos deducidos, ¿no? Los elementos deducidos de este ensayo. Bueno, ese ejercicio está hecho, bueno, no con los mismos valores, pero con la misma situación. Fíjense que este es un ejercicio, un ejemplo de aplicación, el 3.4. Tenemos un transformador monofásico de 250 kilovoltamperes, 15 kilovolt de primario, 250 voltios de secundario, 50 Hz, etc. Bueno, en este no dieron N, así que supongo que no preguntarán por el N. Vacío, 250 voltios, 80 amperes, 4000 vatios. Fíjense que 250 voltios, una de dos, o fue hecho a baja tensión, es decir, a tensión reducida, no corresponde al de vacío la tensión reducida, así que tiene que haber sido hecho del lado secundario. Y aquí dice datos medidos del lado de baja tensión. ¿Está bien? Entonces este fue hecho del lado de baja tensión. Si queremos llevarlo al primario, deben ustedes reflejar adecuadamente las tensiones, las potencias, bueno, la potencia en realidad es la misma, las tensiones y las corrientes, ¿no? Las tensiones del secundario hay que multiplicarlas por M. Las corrientes del secundario hay que dividirlas por M, ¿sí? Las impedancias del secundario hay que multiplicarlas por M cuadrado. Hay que multiplicarlas por M cuadrado. Bueno, tenganlo en cuenta entonces para cuando corresponda. Casualmente en este ejercicio corresponde, aquí está hecho de esa manera. Teníamos cortocircuito, fue hecho con 600 voltios, corriente nominal, asignada, que les llama aquí el español, 5000 vatios de consumo activos, ¿sí? Y datos medidos en el lado de alta tensión. Esto reproduce la situación que recién explicó el libro, ¿sí? Entonces calcule parámetros equivalentes del circuito reducido al primario. Le está diciendo clarísimo
tome estos de vacío que han sido del secundario y trasládelos al primario, como si hubiera sido hecho del primario. Pueden hacerlo fácilmente, como dijimos, 250 voltios por la M y los 80 amperes divididos en la M, ¿sí? Si hacen eso, después no hay que transformar ninguna impedancia, las impedancias van a salir solas, ¿de acuerdo? De todos modos, aquí tienen ustedes el desarrollo, bueno, fíjense, teníamos el coseno de phi, lo que dijimos antes, el coseno de phi es la primera cosa que tenemos que deducir a partir de la potencia de consumo, potencia de consumo, y aquí tenemos, ¿qué tenemos? Tensión, y esta es la corriente, sí, la corriente cero medida, ¿sí? La I0, la B1N y la potencia activa consumida. De ahí deducimos el coseno de phi, y continuamos con RFE y X mu. No es una gran ciencia, sin duda lo que sí hace falta es tener fresco estos circuitos equivalentes y presentes, ¿sí? Ya que están escribiendo su presente, traten de escribirme el curso primero, 4R1, 4R2, y recién su nombre y legajo. Gracias. ¿Sí? Entonces, no es una gran ciencia, sí pueden ustedes seguir este pequeño desarrollo aquí de ejemplo completo, ¿sí? Fíjense aquí, esto es ya para el de cortocircuito. Dijo, el de cortocircuito fue hecho a corriente nominal. Bien, ¿cuánto es la corriente nominal? Ahí lo tenemos calculado. Se nos hace obvio, después de verlo, la potencia aparente en la tensión nominal del lado primario. Bien, acá lo tenemos, son datos que tenemos, así que podemos saber que la I1N es este valor. ¿Sí? Hacemos, bueno, aquí está haciendo una relación, porque probablemente lo pregunto, la relación de I0 respecto de I1N. Aquí para el cortocircuito, ya saben ustedes, una vez más, averiguamos el coseno de phi de la situación. Antes era el coseno de phi de vacío, ahora es el coseno de phi del corto. No tienen por qué ser iguales, así que son dos situaciones distintas. Los cosenos de phi no tienen por qué ser iguales, no supongo que son iguales. La PCC está medida, la B1CC está medida y la I1 está medida, ¿sí? Creo que lo único que me faltó ver aquí era llevarlo, acá está, llevarlo al primario. ¿Ven ahí? Lo ha llevado al primario, ¿ven? Ha llevado al primario. 80 dividido en 60, 250 dividido en 60. Si hay una práctica que, bueno, no es muy bonita, es no utilizar las unidades en los cálculos. Traten de usarlas ustedes para ayudarse y tener verificaciones que les permitan verificar que han hecho correctamente el cálculo, ¿sí? Bien, ¿dónde estamos? Hicimos la averiguación del coseno de phi cc. Ya con el coseno de phi cc podemos ir a calcular la RCC y la XCC, ¿sí? Fin del problema. Al menos lo principal. Después puede haber algunas otras cosas referidas a las tensiones relativas respecto de la nominal, corrientes de falta, revisen esa parte del capítulo, y algunas otras situaciones extras que en este problema lo plantean, ¿sí? Para no dejar pendientes esos temas. Lo principal entonces que estamos viendo es circuitos equivalentes, y esta es la forma de encarar los problemas que yo les he dado aquí, ¿sí? A ver cuántos problemas son, 3, 4 problemas, ¿sí? En alguno que se pide. A ver, en este se pide parámetros del circuito equivalente reducido al primario. Bueno, fíjense si estas bajas tensiones y altas tensiones, si habla de los dos lados, alguno de los dos lados probablemente haya que reflejar. Acá, en primario y en secundario, alguno hay que reflejar. En el primero, en alta tensión y en alta tensión, no hay que reflejar a nadie, si es que lo pide el primario. Lo pidió el primario, no hay que reflejar nada. El 4. El 4 tiene menos datos, hagan lo que corresponda según los menos datos que se tienen aquí, ¿sí? Seguramente son menos cálculos que los otros dos problemas, ¿sí? Los otros 3 problemas, perdón. Entonces los 3 primeros tienen ensayo de vacío y ensayo de corto completos, el cuarto tiene menos datos, bueno, hagan lo correspondiente en ese caso. Entonces hemos hecho un pequeño repaso del fraile Mora ahí para que ustedes tengan referencias suficientes para encontrar los puntos claves de este desarrollo. No son demasiados, pero sí pueden hacerse ustedes un resumen con las ecuaciones básicas. Siempre es el circuito de ensayo, les brinda potencia consumida activa, tensiones del ensayo, corrientes del ensayo. A partir de eso siempre deducimos el coseno de phi y lo incorporamos a las ecuaciones correspondientes de las R y las X que correspondan al circuito equivalente de la porción que están haciendo, de vacío o de cortocircuito. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. No, profe. Bueno, tienen material de referencia, ejemplo resuelto. Los problemas planteados en el práctico no son muy difíciles. Sí les recomiendo hacer más que el práctico. Sí les recomiendo hacer más que el práctico. Usen el mismo propio
A ver si estamos por ahí. 319, no. El mismo Fraile Mora tiene, qué sé yo, una treintena de problemas. Seguramente unos 10 por lo menos deben estar referidos a los transformadores monofásicos. Pueden verlos aquí, ¿sí? Hay algunos otros detalles que por ahí Fraile Mora hace de otros temas adicionales. Pero lo principal está siempre, ¿no? Aquí fíjense, respuestas, les da respuestas de guía. Creo que hay un solucionario dando vuelta, ayuda. Pero como siempre interesa que ustedes sepan plantearlo, sepan solucionarlo, y en el parcial no me interesan tanto los números en sí mismos, que son verificadores, sino el procedimiento. El procedimiento tiene que ser claro, tiene que estar analíticamente resuelto, ¿sí? Y cuando vayan a hacer la parte numérica, siempre escribir las unidades para que sirvan de verificador, ¿sí? Es decir, lo más importante de los ejercicios va a ser el desarrollo analítico, el correcto planteo de la solución. No tanto así los números, aunque los números van a ayudar en sus puntitos si son los correctos. ¿De acuerdo? Así que traten de aprovechar el Fraile Mora, es muy completo, tiene muy buena cantidad de ejemplos. Si tienen el solucionario, bueno, tienen contra qué contrastarlo. Acá al menos tienen las respuestas, no está de más. No recuerdo haber encontrado muchos errores en los cálculos, así que deberían ser exactamente esos que están ahí. Les permiten verificar por el número, no por el procedimiento. El solucionario, si lo encuentran por ahí, puede darles un poco sobre el procedimiento. ¿De acuerdo? De todos modos, con un procedimiento como están, hay más ejercicios resueltos a lo largo del Fraile Mora. Pueden continuar a partir del punto del ejercicio 3-4 que hace un rato apareció. Y van a tener algunas variantes o algunos detalles extras de variantes que el propio Fraile Mora presenta como variantes de esos casos, ¿sí? Hay muchos más temas, pero lo principal aquí que estamos haciendo es solamente circuito equivalente y ensayos de vacío y cortocircuito. Una cosa más creo que me está faltando mostrarles antes de que se me vayan es, bueno, aquí, no me acuerdo el enlace, creo que lo dejé, ¿dónde estaba? Se me perdió ahora. Acá estaba. Bueno, hay un práctico que no lo tenemos publicado completamente como un práctico, pero es un TP de laboratorio que hicimos el año pasado para poder verificar resultados. Y es este Aula Moisan, ¿sí? Un enlace que, bueno, ya voy a ver si se los dejo sugerido entonces en el aula virtual. Les permite verificar un transformador. Fíjense que ahí tienen el circuito equivalente transformador. Pueden ustedes, con la aproximación que acaban de hacer en el cálculo, montarlo en este simulador y ver los diagramas vectoriales, las tensiones, las potencias, como si lo estuvieran midiendo en un ensayo real, y algunas cosas que están deducidas por cálculo, ¿sí? Bueno, el diagrama vectorial, por ejemplo, se puede hacer con instrumentos, pero bueno, son instrumentos que generalmente son caros. Aquí está hecho por cálculo y dibujo, ¿sí? Les dibuja el diagrama vectorial, les dibuja, pero les calcula, les verifica todos los datos de la situación de ensayo. Así que esto se puede usar en línea, si no me equivoco, y también lo pueden descargar y usarlo en Windows, ¿sí? O en Wine. Así que aprovechenlo. Después lo vamos a aprovechar también para transformadores trifásicos. Hay más para transformadores trifásicos, hay un poco de todo de este pequeño software de asistencias que nos pueden permitir verificar, ¿sí? Nos pueden permitir verificar. Son muy útiles y nos dan al menos la sensación de haber hecho el ensayo en vivo, ¿sí? Nos permiten verificar ese tipo de cosas como si tuviéramos un verdadero transformador y no tuviéramos que hacer la cuenta solamente. Con las cuentas resueltas de cada práctica, introduzcanla en este circuito equivalente de transformador monofásico y van a poder verificar, ¿sí? Verificar. Incluso van a poder cambiar algunos patrones de los elementos y ver lo que ocurre, ¿sí? Eso sería interesante. Por ejemplo, pueden ustedes simular el cortocircuito, pueden simular el circuito abierto. Pongan los valores adecuados y lo van a lograr hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Lo copio en el chat por si acaso y después voy a ver si lo publico, como dijimos, en el aula virtual. Bueno, no se olviden de poner el curso la próxima, así puedo más rápidamente verificar la asistencia. ¿Alguna pregunta más? No, por ahora no. Cuando haga el Profe, ¿el link del Classroom está en AV? No estamos usando el Classroom, no es el Classroom viejo. Después dije que les voy a publicar más materiales o algunos detalles en el campus. Aula virtual. Por ahora se lo pasé el chat nada más, pero ya después se lo publico. ¿Sí?
Bueno, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, profe. Que ande Bueno, bien. profe, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Nos vemos.